Recordemos, por ejemplo, esta conversación entre Samir Villaverde, el empresario Samir Villaverde, y Salatiel Marrufo, que fue el jefe del gabinete de asesores del exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, también ambos investigados, ¿correcto? Y señalado como también miembro de este gabinete a la sombra del presidente Castillo. Este diálogo que gira en torno, literal, a la repartija de obras de hasta por 1.000 millones de soles, ¿no? Entre quienes fueron financistas de la campaña de Pedro Castillo y en el que reclamaban cómo cada uno tenía que quedarse con su tajada, ¿no? Así sea uno el que acceda a la obra, a todos les tocaba alguito para el bolsillo. Voy a leer textualmente. Entre nosotros no nos vamos a pelear, dice Marrufo. El que chapa la obra comparte. Grosero, grosero, ¿no? La hipótesis fiscal es que esta organización criminal que lideraría el presidente Pedro Castillo y que se instaló no bien llegó a Palacio de Gobierno, empezó a operar cuando ya se sabían ganadores en segunda vuelta. Y ahí empezó, por ejemplo, la repartija de los cargos para tomar por asalto el aparato estatal. Entonces, para nombrar funcionarios, y lo estamos viendo en la práctica, funcionarios que no cumplían ni con el perfil técnico ni profesional, pero eran perfectamente funcionales a sus propósitos. Lo van a ver esta noche en lo que cuenta Beder Camacho, miembro de esta, según la Fiscalía, de este gabinete a la sombra. Entonces, Beder Camacho, que ahora está evaluando convertirse en colaborador eficaz y que en virtud de lo que ya ha adelantado a la Fiscalía, no le ha tocado los 30 años de prisión que le han tocado a los otros miembros de este gabinete, quizás ha librado la cárcel porque, y de eso habla con Lorena Ormeño, es que tendrá videos, es que botó los celulares al mar pero se quedó con los chips, esos celulares que según colaborador eficaz habría destruido por orden del presidente Pedro Castillo. Hay muchas cosas que Beder Camacho tiene que responder, pero por ejemplo esta noche le dice a Lorena Ormeño quién, en base a la experiencia que ha tenido estando en el epicentro del poder, realmente está gobernando, quién realmente maneja los hilos del poder en el Perú. Lorena Ormeño. Era 21 de julio del 2021 cuando esta fotografía fue tomada en el distrito de Asia. En ella, aún usando su sombrero de campaña, destacaba Pedro Castillo. Faltaban 7 días para que asumiera la presidencia de la República y esa misma tarde sería recibido por el saliente Francisco Sagasti. Pero aquella mañana se dio tiempo para ir al kilómetro 102 de la Panamericana Sur para la construcción del pozo de agua de esta casa, que meses después sería allanada 2 veces en busca de 2 de los hombres que lo acompañaban en la instantánea. Los hoy prófugos Fray Vázquez, su sobrino, y el empresario chotano Alejandro Sánchez, financista de su campaña y, según un aspirante a colaborador eficaz, testaferro de Castillo, quien sería el verdadero dueño de la lujosa casa de playa. Las fotos en la casa de Asia nos hacen ver que la comisión de los actos de corrupción no ha sido una situación fortuita, ha sido producto de actos preparatorios previos a la asunción del cargo que ya contaban con una organización para la comisión de esos actos de corrupción. Esta casa ya tenía como finalidad ser la madriguera de quienes tengan que huir de la justicia en el momento que ellos consideraban oportuno. La fotografía fue proporcionada por el aspirante a colaborador eficaz 03-2022 y sería para el Ministerio Público una prueba irrefutable del alcance de uno de los brazos de la organización criminal presuntamente dirigida desde Palacio de Gobierno por Pedro Castillo, el llamado Gabinete en la Sombra, y la casa de playa de Asia como otra de campo en Chota del mandatario serían el pago adelantado de Sánchez por los millonarios negocios que él y otros financistas ejecutarían cuando el profesor asumiera la presidencia. Dinero que, según el mismo colaborador, el dueño de la casa de Zarratea también cobraba por agendar citas con el jefe de Estado a $40.000 por persona. ¿Qué te dice Francia de Abel? ¿Están bien juntos? ¿No están peleados? No, para nada. Ellos dos están bien. No, ya se le ha comunicado al ave Fénix. Por si acaso con Abel, Alejandro y Fray están por el tema del agua, pez huevón. ¿El proyecto de los 1.000 millones? ¡Claro! Tienen que desahuevarse, tienen que conversar, porque en el grupo no podemos sacarnos la mierda.
Pero la pregunta es, ¿por qué Alejandro está por su lado y con su empresa? Alejandro, el de la casa. ¡Claro! Castillo aún no cumplía 3 meses en el poder cuando en octubre de 2021 otro de los presuntos miembros del gabinete en la sombra era grabado por Samir Villaverde. Salatiel Marrufo, el ex jefe del gabinete de asesores del exministro de Vivienda, Heiner Alvarado, le explicaba sin pelos en la lengua cómo los financistas ya habían comenzado a recuperar su inversión de campaña. ¿Quién no se va a querer meter? Le digo. Oye, Heiner, esto es una huevada que nos puede generar problemas internos. Acá que se desahueven con nosotros. Y los hemos llamado a los dos al ministerio. Yo le digo, Alejandro, a ver, tú estás con tu empresa y Fray está con su empresa, con un pata de Fray. Los conocemos, nos llevamos muy bien, de la madre. Pero ustedes pónganse de acuerdo. ¿Cómo va a ser? Y ahí Francia me ha dicho, no pues huevón, Samir ya desistió. No que yo sepa, le digo. Acá ellos se han quedado. Ya, compadre, no nos vamos a pelear. El que chapa una, comparte. ¿Ok? Listo, sin broncas. ¿Cuál es la diferencia entre el audio que ha aparecido y los videos de la época de Fujimori y Montesinos? Solamente que no tienen imagen, pero sin duda alguna desde el punto de vista legal es una prueba sólida, que seguramente algunos dirán solo hay pruebas en el campo penal cuando hay videos. No es así el derecho penal. Precisamente el juez leyó este audio al ordenar la prisión preventiva por 30 meses contra Marrufo, Abel Cabrera, Viverto Castillo y el prófugo Alejandro Sánchez Sánchez, investigados por los presuntos delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias y encubrimiento personal. Las preocupaciones de los peruanos no son las preocupaciones de ellos. Para ellos no existen los niños enfermos, la necesidad de financiar la seguridad ciudadana, no. Y es por eso que una vez que han asumido el cargo, lo único que están haciendo es repartirse el botín. Y es que para facilitar el cobro de la inversión, los financistas podían colocar a dedo en el Estado a funcionarios que autoricen sus negocios turbios. Por eso el país fue testigo de decenas de nombramientos de personal sin perfil técnico y muchos con abultado pasado criminal. Estamos inmersos en un escándalo diario. Ya prácticamente se ha olvidado que los miles de dólares que se encontraron en Palacio no fueron por arte de magia. Estuvieron en la oficina de su colaborador más cercano, del secretario de él, de Pacheco. Y él intentó una defensa inicial diciendo que era una chanchita que estaba haciendo para los niños en Navidad. Ya la gente se olvida rápidamente. Beder Camacho, exsecretario general del despacho presidencial, nos da esta entrevista en un parque de San Martín de Porres. Dice caminar sin miedo, aunque según la Fiscalía se habría encargado de desaparecer las pruebas de los supuestos delitos palaciegos. Sin embargo, el señalado por Bruno Pacheco de ejecutar su fuga pasó a ser una amenaza para el gobierno, pues estaría negociando una posible colaboración eficaz con el Ministerio Público. Lo que sí les puedo decir que si hubo un tema de una amenaza, ¿no? Una llamada, muerte de los traidores, que se puede tomar como una amenaza, pero traidor es alguien que traiciona. Yo en ningún momento he traicionado al señor presidente de la República, ni a nadie. Si camino tranquilo, si me ven haciendo mi vida normal, es que yo no le he robado un sol a mi país. Después dice, el Ministerio Público ha pagado millones de soles. A mí el Ministerio Público me cita como cualquier ciudadano y como yo como cualquier ciudadano voy. ¿Usted tiene pruebas? Yo tengo mi seguro, ¿no? Yo he hecho un video donde cuento mi verdad, que eso... Pero la palabra no basta, hay que tener elementos probatorios, claro. Soy abogado. Como abogado lo sabe. Y como abogado lo sé. Camacho sonríe y calla, dueño de la información que habría conocido como parte del núcleo presidencial y que podría librarlo de una condena. Actos que explicarían por qué el 18 y 19 de agosto últimos ingresó a las embajadas de Venezuela y México, o también corroborar si el jefe de Estado le ordenó o no echar al mar los celulares con material incriminatorio. Yo conozco al embajador de Venezuela, conozco al embajador de México. Si hubiese querido fugar hace tiempo, me hubiese fugado. Yo me voy a quedar en mi país. ¿Y esas visitas fueron protocolares? Porque usted no ha pedido asilo. Yo no he pedido asilo ni lo pienso pedir. ¿Y esas visitas fueron protocolares? Sí, fueron... ¿Como amistades?
para ir a tomar un café. Un café. Un café. ¿No fue para buscarle una ayuda a la primera dama? No, eso todavía no, eso te tiene que responder en el Ministerio Público, ¿no? Lo del señor Bruno Pacheco, que él cuenta su historia fantasiosa y él es profesor de literatura, por eso que tiene esa imaginación. Él cuenta que lo suben en una camioneta con pistola en mano, los policías le pegan, lo llevan a Huaral, a 2 horas lo tuvieron encerrado en una casa rústica y él tuvo que saltar una pared de adobe. El señor Bruno Pacheco sufre la columna vertebral, por eso que él usa bastón. Está mal del colon. Dios quiera que no tenga lo que dicen que está con cáncer al colon. Pero él era su amigo, lo conoce. ¿Y por qué involucrarlo en algo tan grave si sabe además que si miente la fiscalía, eso es un problema para él? Por eso le digo, yo eso lo he declarado en el Ministerio Público. ¿Fue un pedido del presidente que se encargara del tema? Eso está declarándose en el Ministerio Público, ya se está declarando en el Ministerio Público, son cosas que uno no puede decirlo públicamente, ¿no? Se dice que han lanzado los chips al Mar de la Punta. Los chips por teléfono no sirven. Eso se va a decir en el Ministerio Público. Vuelve a callar, pero sus silencios parecen más una confirmación, aunque insiste en que creía en el presidente. Cuando se le consultaba por el caso del señor Bruno Pacheco, las denuncias del Puente Tarata, él decía, yo no tengo nada que ver, no tengo ningún acto de corrupción. Ahora ya están saliendo algunos indicios, como es la declaración ante el Ministerio Público del señor Fermín Silva, ¿no?, el dueño de Clínica La Luz, quien dice que ha entregado un dinero para que se designe al gerente de Petroperú, y ahí estamos viendo una investigación del Ministerio Público sobre el biodiesel. Tenemos la otra denuncia que han iniciado y la investigación que tiene sobre lo que está pasando en la Superintendencia de Bienes Nacionales. Se trata de 90 hectáreas en Chilca, propiedad del Estado, que habrían sido entregadas a una financista de la campaña presidencial. Por presiones de Salatiel Marrufo, que habría ordenado el cambio de 5 directores de bienes nacionales para que los terrenos sean entregados y luego vendidos por $45 millones a una constructora. Lo que se conoce públicamente respecto de lo que el señor Villaverde ha aportado, yo estoy en la posibilidad de decir que no se conoce ni siquiera el 20%. ¿Hay posibilidad de que se hagan más investigaciones aún? De todas maneras lo hay. El equipo especial no solo ve los actos de colaboración de una persona, está viendo a partir del día de hoy, según tengo información, los actos de colaboración de 8 personas. Este es un caso que no se va a resolver con una prueba que va a ser la prueba contundente. Esto va a ser una especie de goteo que en cualquier momento rebalsará el vaso. Pero mientras unos entraban a prisión, tras 60 días en Santa Mónica, la cuñada del presidente recuperó su libertad y en un hecho inédito, Jennifer, la ex reclusa, salió del penal para hospedarse en Palacio de Gobierno. Mi hija solo se dedicó a hacer su trabajo para la gente que más lo necesita. Nosotros no somos delincuentes como nos califica mucha gente. Me gustaría que un golpista y uno de la pantalla venga acá a decir lo que dice allá. La victimización, la excusa para no contestar las imputaciones que hoy su entorno más cercano ratifica. Si usted tuviera la posibilidad de votar en el Congreso, ¿votaría por la vacancia? Así como va, sí. Yo lo único que le diría al señor presidente de la República es que se allane, que demuestre su inocencia y no hacer caso a otras personas, no guardando silencio. Bueno, creo que es su estrategia legal de guardar silencio, pero el pueblo quiere escuchar la verdad. Pero pese al cúmulo de pruebas, Castillo sigue anclado al poder. Él actúa con frialdad porque el presidente Castillo tiene el apoyo férreo de un sector en el Parlamento encabezado por Cerrón. Hemos visto que esa dupla entre Castillo y Cerrón sigue funcionando. Tiene el apoyo de un sector de Acción Popular a través de los denominados niños, que a pesar de las denuncias, de los reclamos de carácter público, siguen cínicamente, impúdicamente en el ejercicio de sus funciones. Y también tienen la alianza política cómplice con Acuña y Luna. Hasta ahora la mayoría de congresistas parece que tiembla ante la salida de Pedro Castillo. Y no es necesariamente porque se queden sin trabajo, sino porque seguramente si sale Pedro Castillo no solamente se van a descubrir los actos de corrupción que él comete, sino también los actos de corrupción que ellos vienen cometiendo. Se estarían jugando también su libertad.
La tercera vacancia presidencial solo ha logrado 60 de las 87 adhesiones necesarias. Así resulta creíble cuando su ex mano derecha afirma que Castillo no ve televisión ni lee periódicos, solo sabe lo que su entorno de turno le informa. ¿A quién escucha el presidente? El presidente tiene su jefe de gabinete, que en este momento creo que es el señor Mendieta, ¿no? Que es el que lo ves en todas las reuniones que tiene el señor presidente con los dirigentes, los ronderos y con los reservistas. Es aquel que está mostrando la fuerza de choque del presidente, supuestamente. ¿No? Y tiene a su entorno, ¿no? Quienes más escuchas al señor Bermejo y a un grupo de dirigentes sociales que él tiene que caminan con él, ¿no? El congresista Bermejo. Claro, Guillermo es uno de las personas que el presidente más escucha, ¿no? Bueno, el señor Mendieta viene, creo, si tengo conocimiento, de la facción de Patria Roja, ¿no? Así, bajo el canto de sirena, Castillo parece dispuesto a incendiarlo todo para no rendir cuentas y seguir en el poder. Bermejo es el hombre, Bermejo es el presidente, Mendieta es el titiritero, ¿no?